hasta el momento, hasta el número 8, ¿cierto? Hasta el taller 8. Sí, a lo último recuerden que tenía que hacer un cartelito pequeño donde ustedes pudieran, bueno, y dar un mensaje eh, sobre el perdón y la reconciliación, ¿verdad? Sí, profe, Mm, yo ya lo hice. Listo. profe, pero teníamos que enviárselo a usted porque yo no lo he hecho, o sea, no, eso sí no lo he hecho. ¿Listo? Sí, me lo envías, por favor. ¿Listo? Profe, una preguntita, es que no alcancé a escuchar. En el taller 5, ¿qué es lo que debemos hacer? En el taller 5 ya voy para allá, ¿listo? En el taller 5 ustedes tenían que hacer lo siguiente, ¿verdad? Que era analizar una situación de su vida cotidiana, ¿sí? Yo les decía a ustedes y les puse un ejemplo donde ustedes tenían que analizar cualquier problemática que se les hubiera presentado, ¿cierto? En la cual pues ustedes tuvieran la posibilidad de percibir, es decir, de mirar esa situación, de transformar lo percibido, es decir, planificar como una especie de, o bueno, y, ir desarrollando como una solución para ese problema, ¿cierto? Donde se planificara, ¿cierto? Las acciones que ustedes iban a realizar, pues de acuerdo a esa problemática que se les había presentado, ejecutarla o ponerla en práctica, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, indicar a las demás personas cómo había acontecido los hechos, ¿sí? Hacer como un recuento de todo lo sucedido, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿estos trabajos también se envían a la directora? Sí, señor. Es que es a la directora a la que le tienen que enviar estos trabajos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, el taller me quedó Perdón, claro. referente al cuadro. Bueno, Bueno, entonces con transformar lo referente, percibido. Un ejemplo. un ejemplo de ello, voy a darles un ejemplo, ¿sí? Voy a indicarles este pequeño ejemplo, que es lo siguiente. Voy a darlo de acuerdo a una situación que me dio uno de sus compañeros en otra clase. Entonces, imagínense que pasó lo siguiente, él estaba discutiendo con su Se hermana. escucha súper entrecortado. ¿Me estás escuchando ahí? Profesor, le escuchaba muy entrecortado. ¿Ahí ya me están escuchando? No, se No escucha se le súper. entiende nada. No se le escucha nada bien, profe. Dice, espérenme Todo a está ver. entrecortado. ¿Ya me están escuchando? ¿Ya me están escuchando ahora Sí, sí? señores. Listo, Sí, entonces, profe, pero Sí, como te teacher. digo, a ratos se te escucha entrecortado. listo, tratemos de que me puedan escuchar. Me van diciendo si me están escuchando, ¿listo? Entonces, pónganme en atención. Resulta que uno de sus compañeros pues estaba peleando con su hermana, ¿sí? Ella se desmaya en medio de la pelea que estaban sosteniendo. Entonces él percibe la situación, dice, fue madre, estábamos peleando y ahora esta china se me desmayó. Y lo que transforma en su mente, ¿sí? Es ir es lo que está percibiendo en su mente, ¿no? Está transformando. Entonces, mira qué solución le puede dar. Entonces, la primera solución que se le viene a él en ese instante es ir a llamar a la vecina, ¿sí? Planifica esa acción. Entonces dice, bueno, voy a ir a llamar a mi vecina, a decirle que por favor me ayude y que me lee los primeros auxilios a mi hermana, ¿cierto? Va, entonces ejecuta esa acción, ¿sí? Va y le golpea a la vecina, le dice, vecina, que si por favor me pueda colaborar porque pues mi hermana se desmayó. Ella va, le presta los primeros auxilios a su hermana, ¿cierto? Y pues tiene como finalidad, eh, gracias a Dios, pues que ella se coloque bien, ¿no? Pero, pues obviamente a él le queda como experiencia, ¿cierto? Que no puede pues generar ese motivo de discordia con su hermana porque pues puede llegar a esos altercados hasta tal punto de que su hermana pues se desmaye, ¿sí? Entonces, a lo último dice, hacer uso de la experiencia social
de los pasos 1, 2, 3 y socializar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo él socializa el resultado como tal? Le comenta en la tarde la situación a su papá y a su mamá de cómo fue que sucedió el acontecimiento de la pelea con su hermana, ¿sí? Hasta llegar a tal punto de que ella se desmaya y cómo a él le toca ir a pedir ayuda, pues obviamente para que a ella no le pasara nada. Y así lo pueden hacer con todos los problemas que ustedes tengan, ¿sí? Por eso yo les decía a ustedes el taller, desde su propia experiencia, de un ejemplo que describa el proceso, ¿sí? Desde una experiencia de ustedes. Entonces también lo pueden hacer. De pronto, ¿quién de ustedes no tiene de pronto una discordia en su casa, ¿sí? Una discordia familiar, ¿sí? Entonces, desde ahí ustedes pueden acoger ese problema, cómo lo perciben, cómo lo transforman, cómo lo planifican y cómo ejecutan esas soluciones para transformar y pues obviamente brindar una solución. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? O sea que bueno, No, profe, o profe, sea que, digamos, en percibir ahí que, o sea, ¿cómo se percibe? que Percibir está- es observar lo que está pasando, ¿sí? Analizar esa situación. profe, o sea que, por ejemplo, en ese ejemplo que usted nos dio, transformar lo percibido es que la muchacha, ella se desmayó, ¿verdad? Ujú, Planificar las acciones es, por ejemplo, decir, bueno, voy a ir a llamar a la vecina. Esa es exacto. un ejemplo. Ajá, Ejecutar las acciones es que fue y la llamó, le tocó y le dijo el problema, exacto, ¿sí? sí, Y entonces ya esto, por ejemplo, socializar las experiencias, entonces, por ejemplo, que sí, lo que tú dices, entonces socializó, quiere decir que le contó a sus papás y no sé, tal vez como da a conocer ese, resultado le dio, exacto. y como resultado tuvo que, aprendió que no se volvía a hacer eso, que no volvían a pelear o algo así. Exactamente. Profe, Muy bien. la cuarta puede ser como el aprendizaje, por decirlo así, ¿no? Exacto. Ah, para allá iba. ¿Listo? El aprendizaje, ¿sí? Y así, siempre nos va a quedar un aprendizaje que nosotros le vamos a dar o le vamos a describir a las demás personas de acuerdo a la situación o al acontecimiento que nos vimos enfrentados. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo, entonces ahí, si hay personas que no lo habían solucionado, tienen 5 minutos para poder solucionar esto. ¿Listo? Profe, esto se puede con una experiencia propia, ¿verdad? Es que es una experiencia que nosotros hayamos vivido, entonces Ah, transformarla, hacer el proceso. sí, compañera, qué pena, ya leí la partecita de arriba. Gracias. Por favor, hazme un favor, vuélveme a repetir que es que no te alcancé a escuchar bien. Por favor. No, profe, era una pregunta, pero ya la resolví. Listo, vale, gracias. Listo, entonces Profe, dime. ¿estos talleres se envían al final solamente usted o también hay que enviárselo a la coordinadora a A usted? mí, bueno, a mí solo me tenían que enviar desde el taller número 6 hasta el 8, ¿sí? Esos talleres todos se los tienen que enviar a la directora, al correo, o bueno, según las indicaciones que ellas les han dado, ¿listo? Entonces, Profe, porque o sea, mi coordinadora ha dicho que del 15 al 16 toca ir a entregar a la sede los trabajos. Entonces, listo, entonces tienes que llevarle estos talleres, ¿listo? listo, como yo lo estoy haciendo a mano, entonces yo creo que en una carpetica anexarlos y Ajá, llevárselos. o en una hoja o en un sobre de Manila, bueno, ya es como ustedes gusten, según Profe, las y indicaciones, ¿no? digamos digamos, por ejemplo, yo estoy haciendo los talleres en Word. En Sí. Word, ¿cómo puedo hacer, profe? Sí. Bueno, en el caso tuyo, entonces, sabes, pues imprimirlos, porque si ya los tienes en Word, Ah, ok, ok. ¿listo? Listo, profe. Bueno, Profe, una preguntita, qué pena. Ay, cuéntame. profe, yo no sabía que usted había que mandarle los talleres 6 y 8.
A Desde el usted, yo la- 6, 7 y 8. Ay, profe, entonces en estos días se los mando, ¿vale, profe? Ay, qué pena, yo no sabía. Profe, una pregunta. Qué Cuénteme. vergüenza. No se Bueno, preocupen, yo sé Solamente que solamente Profe, una tenemos 8 talleres, solo son 8, ¿sí? sí, ya 9. sería 9 con el cartelito, ¿no? Con el cartelito 9, sí, 9. sobre el perdón y la reconciliación, ¿no? Dando un mensaje alusivo, Sobre el perdón y qué es, perdón. dando un mensaje alusivo sobre el perdón y la reconciliación. ¿Listo? Ese es el noveno. Como un cartelito. Profe, Sí, puede ser, yo les había dicho a ustedes, en un octavo de cartulina o en una hojita blanca de resma donde han venido desarrollando sus talleres. ¿Listo? profe, Bueno. y si Bueno, Profe, todos tus yo estoy talleres son haciendo los talleres en Word, le puedo enviar el documento completo, pero con solo el taller 6 al 8 resuelto, o le puedo mandar todo resuelto, como decía. bueno, si lo envíalo desde el taller 6 al 8, ¿listo? Para yo revisar. ¿Y ese a dónde se lo debo enviar? Me hacen el favor y me los... No entendí lo del cuadro. ¿Me puede volver a explicar? Qué pena. Ay, Dios mío. Bueno, Sí, qué pena, es que se me cayó el internet. ya les dejo ahí les dejo el número de teléfono, ¿listo? Ya ahorita la profe muy amable en el chat les deja el taller, sí, el número de teléfono allí. Bueno, voy a volver a retomar este taller número 5, ¿sí? Donde yo les indicaba a sus compañeros que íbamos a analizar la siguiente experiencia, ¿sí? Imagínense que a uno de sus compañeros está teniendo una pelea con su hermana, ¿sí? En ese momento su hermana se desmaya, ¿sí? Porque pues las emociones eran tantas y bueno, la pelea se dio hasta tal punto de que ella tuviera la posibilidad bueno, de llegar y perder el control de ella misma y se desmaya, ¿no? Entonces, él en ese momento percibe esa situación, ¿sí? Donde busca transformarla, es decir, analiza qué va a hacer, ¿sí? Analiza esa situación percibida, entonces planifica las acciones que va a ejecutar, es decir, va y le pide ayuda a la vecina, ¿cierto? Y ejecuta esa acción, obviamente va y le golpea a ella, ¿sí? Y le dice que por favor le brinde su ayuda y le ayude o le brinde los primeros auxilios a su hermana, pues obviamente para, pues que ella estuviera bien, ¿no? En la tarde, ¿sí? Socializa, digamos, dice hacer uso de la experiencia social para los pasos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y socializar el resultado. Él socializa todo este acontecimiento o todo este suceso que pasó, ¿sí? Comentándole cada paso a su papá y a su mamá, cómo fue que sucedieron los acontecimientos y que obviamente la enseñanza fue que pues no debía, obviamente, generar ese tipo de conflicto con su hermana, ya que pues esto afectaría su salud. ¿Listo? Claro, hasta ahí para las personas que me Sí, habían señor, pedido. qué pena. Listo. Sí, señora, Y muchísimas así lo gracias. pueden hacer con cada una de las problemáticas de su vida personal, ¿sí? De pronto un problema familiar, de pronto un problema laboral. Entonces, obviamente, cómo ustedes analizaron, transformaron lo percibido, planificaron las acciones que obviamente van a ejecutar más adelante y cómo estas transforman esa situación pues para bien, ¿no? Profe, disculpa, yo entendí lo... Dime. Y lo último es lo que la enseñanza que esta experiencia le da pues a este personaje, ¿cierto? Y cuando él le socializa a su papá y a su mamá cada uno de esos acontecimientos que sucedieron, ¿sí? El aprendizaje que él atendió ante esta situación. Entonces, obviamente, ¿cuál fue el aprendizaje? Que él no iba a volver a generar ese tipo de conflicto, ya que estas emociones a su hermana, lo que le hacían era un daño, ¿sí?
Entonces ya le quedó como por experiencia, ¿sí? O resultado que él obviamente no puede generar ese tipo de conflictos con ella. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Profe, una preguntita pequeña. Cuéntame. Uno tiene que, digamos, como que contar todo con detalles o puede ser como muy directamente al grano, por decirlo así. Sí, puede ser directo. Ya es como ustedes lo gusten, ¿no? Si no quieren entrar a profundidad, pues ya. Porque pues hay... Disculpa, Dime. toca sin entender es un tipo que dice, ay, Se te... Ay, no te logré escuchar, se te escucha muy entrecortado, mujer. Si alguien la pudo escuchar bien, por favor, me indica qué es lo que estaba diciendo ella. No, profe, se escucha entrecortado. Se le escucha muy... Bueno, bueno, ahí les están dejando en el chat las grabaciones de las anteriores clases para las personas que aún todavía les falta ponerse al día en algo. Ahí está el link, ¿listo? Bueno, Profe, el una siguiente, pregunta. dime. Es sobre el ensayo. Quería saber si podría hacerlo sobre inteligencia emocional o tendría que ser ya más como sobre valores. No, sí, si tú dices que es sobre la inteligencia emocional, ese tema está perfecto. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, ahora pasamos para el siguiente taller. Cuéntame antes de pasar para... yo también iba a preguntar lo de la estadística. Hija, se te escucha muy entrecortado, muy. Si quieres, escríbeme al chat la pregunta porque es que se te escucha muy entrecortado, pero demasiado. Se te escucha muy robotizado. Listo, vamos para el taller número 6, ¿sí? En el taller número 6, ustedes van a responder, era el taller de los valores, ¿cierto? Entonces, en esta parte ustedes deben responder por qué se deben inculcar los valores en las nuevas generaciones, cómo se deben generar los antivalores cómo se generan, perdón, los antivalores en una sociedad, qué te produce ira, qué te genera felicidad, cómo se expresan sentimientos de amor y cariño hacia otra persona y qué te hace sentir hoy. ¿Listo? En el siguiente punto del taller número 6 van a realizar una autoevaluación donde ustedes van a identificar sus fortalezas y debilidades al momento de relacionarse con las demás personas, ¿sí? Identificando obviamente su comportamiento dentro del contexto social, familiar y educativo. ¿Listo? En esta parte ustedes van a tener la posibilidad de analizar detalladamente y realizar esa autoevaluación donde ustedes, bueno, profe, yo me califico, puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Cuantitativa es que ustedes utilizan números de 1 a 5 donde se califican en esa escala, o cualitativa donde ustedes indican el por qué actúan de esta manera, ¿sí? Describiendo, profe, bueno, yo me considero... bueno, porque pues fomento las relaciones interpersonales, reconozco mis errores y me facilita ser sociable, tolerante, amigable con las demás personas. ¿Listo? Por último, en este taller van a realizar cuáles son esos valores que se les facilita aplicar y cuáles son los que se les dificulta manejar, ¿sí? En la parte izquierda del cuadro está esos valores que a ustedes se les facilita aplicar en su diario vivir. Entonces, en mi caso, en el caso de la profe Angie, a ella se le facilita ser tolerante, sociable, amigable, ¿cierto? Respetuosa, responsable, ¿sí? Pero en ocasiones también me cuesta de pronto ser un poco disciplinada, ¿cierto? De pronto, ¿cuál más? Ser un poquito más empática. En ocasiones se sale de control, entonces pierde los estribos, tanto así que pues resulten de cierta manera ofendiendo a las demás personas, ¿cierto? Eso hacia nivel personal mío. Cada uno de ustedes pues va a mirar, entonces llega a tal punto de ser intolerante, ¿sí? Listo.
Claro, hasta ahí la actividad que les toca realizar en el taller 5 y 6. Listo. Sí, profe. Entonces les voy a dar 10 minuticos para que los puedan realizar este taller. Y por último, tenemos el manejo de las emociones. Ustedes saben que nosotros siempre vamos a hacer, vamos a estar expuestos a esos sentires que tenemos todos los días. Ustedes saben que estos sentimientos o emociones siempre van a ser efímeras, ¿sí? Porque hay días que nosotros amanecemos bien, hay días que amanecemos alegres, felices, pero hay días que no, hay días que amanecemos también tristes, desanimados, ¿cierto? Entonces, en esta parte ustedes me van a indicar cuáles son esas emociones que experimentan en una situación cuando todo sale bien, ¿cierto? Pues obviamente nos va a dar alegría, confianza en nosotros mismos. Bueno, ya ustedes me indicarán cuáles son esas emociones que sienten. Al igual, van a indicar cuáles son las emociones que experimentan en una situación de impotencia cuando algo no te sale como lo habías planeado, ¿sí? Y cuando algo no nos sale como lo habíamos planeado, obviamente a nosotros nos genera angustia, desasosiego, rabia, bueno. Pero pues de allí tenemos la fortuna de aprender, ¿cierto? Y de analizar por qué este proceso no se ejecutó de esta manera y por qué ese plan no salió así como lo habíamos analizado en su momento, ¿cierto? Y por último, ¿cómo actúas cuando una persona te hace comentarios malintencionados por imprudencia? ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar hasta ahí, hasta el taller número 7, las personitas que aún no tienen desarrollados los talleres. ¿Listo? Entonces ahí les dejo para que puedan continuar. Les regalo esos minuticos. Profe, me regalas el taller número 7 para poner un pantallazo. Listo, tómale pantallazo, por favor. Taller número 7, míralo. ¿Listo? Ya, un momentico. Listo, sí, señora. Listo, queridos. Entonces, ya ahorita socializamos todo, ¿listo? La idea es que podamos ¿Y el 8 socializar. también? Y el 8 sí lo dejamos para la otra clase, ¿sí? Ok. Es el 8 y el 9. Listo, dime. Profe, qué pena, es que yo te escribí al WhatsApp, pero no Listo. tuve respuesta. En este Necesitaba un taller. Listo, voy a hacer un favor. Si necesitan los talleres, me van a hacer un favor. Me van a enviar. Profe, necesito el taller y yo con todo el mayor de los gustos les envío estos talleres. ¿Listo? Acá tengo mi celular, entonces para que me escriban, ¿listo? Ya, profe, ya te volví a escribir. Queridos, vayan verificando, por favor, si ya les llegó en la guía. Me hacen el favor. Sí, profe, a mí ya me llegó, gracias. Profe, qué pena la ignorancia. ¿Qué aplicación tengo que descargar para leerla? Es que yo tengo una, pero solo me deja abrir, digamos, donde están con las preguntas y todo eso, pero no me deja abrir estos talleres. Listo, ponme cuidado. Tú lo estás abriendo es por celular, ¿cierto?
Sí, señora, profe. Bueno, te voy a mostrar en este momento un programa que yo tengo y es súper bueno. Se llama Office, que es este. No sé si lo puedas observar acá en mi camarita. Sí, profe, es que yo Es tenía una ese. que se llama, Y este es excelente porque te deja abrir lo que es PDFs, PowerPoint, Word. Sí, entonces de pronto para que lo puedas actualizar y pues lo puedas obtener para gracias, que le profe. puedas Sí, dar porque es que yo solución a tenía algo. uno que es como de un loguito rojo, pero no me deja abrir algunos archivos y se me hacía raro, yo pensé que era el celular. No, no, no. Algunas veces son las aplicaciones. Sí, entonces consigue esta. ¿Listo? Bueno, ¿cómo van? Bueno, yo voy a seguir enviando los talleres porque hay personitas que me están diciendo que casi no ha llegado. Entonces voy a enviar esto. Profe, disculpe una Dime. pregunta. Los talleres que toca mandárselos a su WhatsApp son los 5, 6 y 7. Sí, señora. ¿Listo? Profe, y si Profe, nos metemos con un... profe, una Dime. pregunta. Yo te los mandé y pues nunca, como que nunca tuve ni respuesta, ni envío, ni nada. Vuelvo y los mando. Sí, porfa. Envíamelos y yo acá reviso. ¿Listo? Profe, y se los tenemos que enviar con un tipo de portada para que sepa quiénes somos. Sí, claro. Marcaditos, por favor, porque es que uno a veces no sabe quién son esos talleres. ¿Listo? Recuerden que todos estos talleres deben de estar incluidos del 1 hasta el 9, ¿sí? Con el cartel último que van a tener que realizar o que ya realizaron y se lo van a entregar a la directora, ¿listo? Como les ha indicado, ya sea de manera física o por medio de correo electrónico, ¿listo? Yo no me voy a ponerme a enviarlos uno por uno, sino por favor, ahí tienen todos los tallercitos para que por favor los van a observar. Ahí están en la guía de humanismo el taller 6, 7, 8, desde el 1 hasta el 8. ¿Listo? Entonces, para que por favor los visualicen allí. ¿Listo? Esperen porque acá pasó algo. Yo envié otro taller a una de sus compañeras y les envió fue en la anterior y ese no es. Pero pues a ustedes sí se los habían enviado bien. Espérenme, 5. Actualizamos ayer el taller. Profe, ¿puedes pasar un poquito la diapositiva al taller 6 que me faltó como el complemento de la última pregunta? ¿Listo? Gracias. Un segundo. Espérenme porque no sé qué pasó. Bueno, espérenme. Que ya está moviendo el cursor, sino que se quiere bloquear mi... Oh, por Dios. Bueno, espérenme un segundo, no sé qué sucedió. ¿Listo ya? ¿Me indicas, por favor, si estás viendo la pantalla? Ahí es, hijo. Ahí sí, señora, gracias. Ahí, gracias. Ah. Reenviar. Ah. Ah. Profe, una pregunta. Dime. En total, ¿cuántos talleres son? Son 9, serían 9. Ahí en la guía hay 8 y ustedes saben que el taller número 9 es el cartel sobre el perdón y la reconciliación. ¿Listo? Ok, profe, gracias. A ustedes.
El cartel solo se le toma foto y se manda, ¿sí? Sí, señora. ¿Al WhatsApp o a algún correo? Al WhatsApp. Ya saben que todos esos talleres también se los deben entregar a la directora, ¿sí? Porque ellas son los que por último van a recoger todo y ahí sí se va a calificar todo. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esto. ¿Listo? Profe, pero la pregunta que yo le hice fue que yo el taller lo estoy resolviendo en la misma guía, ¿sí? Entonces, no sé si le puedo mandar a usted la guía entera resuelta o le hago un documento aparte con las respuestas de las 6 a las 8. No, ahí mismo, no hay problema. Y cuando eso le entregas a la profe también, ya sea en PDF, si lo tienes que enviar en correo electrónico o de manera física, entonces ahí imprimirías la guía como tal. ¿Listo? Pero a usted sí se lo puede enviar por Word, ¿sí? Sí, señor. Ok. Dime. ¿El cartel que hay que hacer es sobre qué? Recuerden que el cartel tiene que ser un mensaje alusivo a incentivar a las personas al perdón y a la reconciliación. ¿Listo? Gracias. Profe, una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo también estoy haciendo, digamos, yo estoy desarrollando los talleres en el mismo documento. ¿Sí me entiendes? Entonces yo Sí. quería saber si debo, o sea, ¿le puedo enviar todo el documento o solo le envío del taller 6 al taller 8? Envíalo, pues si ya lo tienes ahí, envíalo todo, para que no te vayas a poner a sacar punto por punto y después se te dañe la guía. Ah, ¿Listo? ok, profe, listo, listo. ¿Y se lo envió por WhatsApp, profe? Sí, señor. Ah, listo, listo, profe. Profe, una preguntita. Cuéntame. Profe, es que en los... Ay, no. Ah, profe, qué pena, me confundí de materia. Es que a nosotros también nos toca hacer unos carteles, pero es que eso sí los boté. Bueno, no te preocupes. No vayan a botar ese cartel, ¿no? Porque es el último taller que tienen que entregar. Profe, una pregunta. Cuéntame. Yo ya te había enviado los talleres a WhatsApp, pero el último no lo has revisado. ¿Te envió un mensaje o tú los Sí, enviaste? porfa, ¿me lo envías? Pero dame unos segunditos, envíamelo Ok, vale. 5 minuticos después, que es que en este momento estoy vasijando el chat con el fin de poder pues estar presta pues a los mensajes nuevos de ustedes, ¿listo? Y poderles calificar de la manera más eficaz posible, ¿listo? Vale, profe, gracias. A ustedes, por favor. Me escriben en unos 5 minuticos, por favor, ¿listo? Bueno, entonces no siendo más, les deseo un feliz fin de semana.
Cualquier dudita o inquietud que vayan teniendo, por favor, no duden en escribirme que yo voy a estar atenta. Profe, una última pregunta. ¿Cuáles son los talleres que le tenemos que hacer? No lo revisé ayer, pero no me ha leído. No te escuché. Por favor, vuélveme a decir porque se te escuchó muy entrecortado. ¿Cuáles son los talleres que tenemos que enviarle a usted ahora? Taller 6, 7, 8 y 9, que sería el cartelito. El cartel. Bueno, pero en ese caso el 6 y el 7 porque quedamos ahí, ¿no? Pero Profe, sí, el cartel puede ser